Le damos la bienvenida a Iglesia Teópolis, y si esta es tu primera vez visitándonos, mi nombre es Eliud, pero mis amigos me llaman Sammy, así que ustedes, mi familia, me pueden decir Sammy, y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa iglesia. Es una iglesia la cual ya en septiembre llevamos pastoreando hace 7 años. Y como le aclaré a mi hermosa esposa, es el 5º episodio de la serie Apariencia versus Presencia. Y quisiera hacer un corto resumen de qué se ha discutido hasta hoy. Comenzamos en el episodio 1 con la diferencia entre la vida fructífera y la vida productiva. Me acaban de dar un mensaje muy importante. Voy a hacer la transición para dárselo. Tenemos una RAV4 blanca estacionada al lado de la cancha con el baúl abierto. Así que si a alguien se le olvidó cerrar el baúl, este es el momento donde lo cierra. Como les iba diciendo, en el primer episodio hablamos de la diferencia entre la vida productiva y la vida fructífera, porque Dios no nos llamó a ser productivos, nos llamó a ser fructíferos. En el segundo episodio hablamos acerca de las máscaras, ¿verdad? Quitarnos las máscaras, porque vivir de apariencia es una vida que nos cansa, ¿verdad? Hablamos también de la historia del hijo pródigo y el hijo mayor que se queda en la casa. Y hoy hablamos del tema de cómo se ve una iglesia que no vive de apariencias, sino que vive en presencia. Si cada uno de nosotros estamos llamados a quitarnos la máscara de las apariencias y de vivir en una comunidad de presencia, ¿cómo se ve eso? Así que me gustaría que me acompañen a leer la porción bíblica del mensaje de hoy, que se encuentra en 1 Corintios 12, versos 12 al 27. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo.
El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le honra, todas las partes se alegran. Mis hermanos, este último verso quiero que se les grabe en el corazón. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Padre, envía a tu Espíritu Santo para que haga lo que Él sabe hacer mejor que nadie. Que consuele nuestros corazones. Que nos recuerde en tu evangelio que ya somos tuyos. Y que nos dirija hacia toda verdad. Que nos atraiga. Que nos acompañe hacia Jesús para que Él pueda recibirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Amo a Jesús, pero no soporto a la iglesia. Quizás para ser más específico, en el contexto de lo que ha estado pasando últimamente, amo a Jesús, pero no soporta el sector conservador de la iglesia. O al revés, amo a Jesús, pero no soporto el sector liberal de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la hemos pensado nosotros mismos? Es una declaración que resuena poderosamente en el corazón de muchas personas que han experimentado dolor, rechazo o desilusión en comunidades religiosas. Y al mismo tiempo es un pensamiento que ha ido incrementando en nuestras iglesias debido a la polarización social y política que vivimos actualmente. Pero permítanme preguntarle algo. Imagina que constantemente le dijera a mi esposa, como le digo, lo enamorado que estoy de ella, lo agradecido que estoy por tenerla en mi vida. Y al mismo tiempo, cada vez que viera una imperfección en su cuerpo, que no la tienes, le dijera, anoten eso, esos 1000 puntos ahí. Es que cada vez que en ese caso imaginario viera imperfecciones, le dijera, no soporto a tu cuerpo. ¿Podría eso ser amor genuino? La respuesta obvia es no.
No puedes amar la cabeza y odiar al cuerpo, porque son la misma persona. La realidad es que no puedes separar una persona de su cuerpo. Y según lo que acabamos de leer, no puedes separar a Jesús de su cuerpo, que es la iglesia. Pero aquí está el problema de muchos de nosotros, y es que hemos confundido las diferentes expresiones de iglesia con la iglesia misma. Cuando Pablo describe la iglesia en sus cartas, no está hablando de edificios, denominaciones o corporaciones religiosas. Él está hablando de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo que eso. Permítame sugerirles una definición que me resalta, que me sale de eso que acabamos de leer. Y es la siguiente: la iglesia es el conjunto de personas que viven como aprendices de Jesús, expresado públicamente en el bautismo de las aguas y que comparten el mismo espíritu. Eso es todo. Es así de simple. Y es así de revolucionario. La iglesia no es un edificio con personas. Son personas que a veces usan un edificio. La iglesia somos tú y yo. Somos las personas imperfectas que se encuentran en medio de procesos, que hemos decidido seguir a Jesús y caminar juntos este viaje de fe. Y cuando entendemos esto, la frase "amo a Jesús, pero no soporto a la iglesia", toma un significado completamente diferente. Porque lo que realmente estás diciendo o lo que realmente estás escuchando es: amo a Jesús, pero odio a las personas que también aman a Jesús. Y eso nos confronta con una pregunta muy incómoda, pero es una pregunta que nos tenemos que contestar, y es la siguiente: ¿será posible para nuestra iglesia ser una comunidad de presencia en medio de tanta polarización? ¿Será posible hacer iglesia y que la política cada 4 años no nos convierta en enemigos? ¿O que los rumores de guerra o las situaciones que están afuera nos dividan de la misma manera que divide el mundo a la gente? ¿Será posible que personas diferentes, con diferentes trasfondos políticos, sociales y culturales, pueden convivir en unidad genuina? La respuesta es sí. Pero no de la manera en la que el mundo lo hace. Porque aquí está la verdad que nos ayuda a hacer el cambio de perspectiva. Jesús no murió por una institución. Él murió por ti y por mí. Y Él no solo murió por nosotros, nos dio un modelo de cómo vivir juntos a pesar de nuestras diferencias. Pablo nos ayuda a entender cómo funciona ese modelo de la iglesia al usar la imagen revolucionaria del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo. Es como el cuerpo humano, es el cuerpo de Cristo. Si regresamos al verso 12, podemos leer: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede
con el cuerpo de Cristo. Noten algo crucial, es que Pablo dice el cuerpo de ¿quién? De Cristo. No dice el cuerpo religioso o una organización espiritual. Dice que somos el cuerpo de Cristo. Esto también implica que Cristo es la cabeza, es el dueño del cuerpo. Él es quien dirige, impulsa y da vida al resto del cuerpo, a todo el cuerpo. Así que reconocer a Cristo como Señor y Salvador no es opcional para pertenecer en el cuerpo, es requisito, es fundamental. Pero Pablo no se detiene allí, comienza a enriquecer esa definición con cosas prácticas, con herramientas que nosotros podemos usar. Y hace unas ilustraciones poderosas para enseñarnos cómo funciona ese cuerpo. Y comienza en el verso 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Así que todos compartimos el mismo espíritu. Y yo no sé si en nuestro tiempo, en nuestro contexto moderno, nosotros entendemos las implicaciones incomodísimas de lo que Pablo acaba de escribir ahí. Escuchen esto con atención, porque al leer esto tengo que concluir que la tensión cultural, política, social y teológica no es un problema moderno de la iglesia. De hecho, ha sido parte del modelo de la iglesia desde el primer siglo. Cuando Pablo menciona a los judíos y a los gentiles en un mismo cuerpo, está hablando de una tensión teológica, porque son grupos que durante siglos se consideraban mutuamente enemigos. Cada uno decía, si se pierde un gentil, no hay ningún problema porque el infierno está lleno de gentiles. Y los gentiles decían, si se mata un judío, mata a una como si fuese un perro. Esa era la cultura, el contexto teológico de esas dos personas. Y aquí está Pablo diciendo, ustedes, ambos grupos, son parte del cuerpo de Cristo. Pero no se queda ahí. No lo deja en tensión teológica. Cuando menciona a los esclavos y a los libres, está hablando de la tensión, de la mayor tensión social y económica que existía en ese tiempo. Personas en extremos opuestos, en una estructura de poder que era, para ser blandito, era algo injusta. Estas diferencias, mis hermanos, eran irreconciliables. Eran imposibles de superar en el mundo greco-romano. Pero en el cuerpo de Cristo, Pablo está diciendo que esos son los ingredientes necesarios para el cuerpo de Cristo. No son problemas para superar, no son proyectos para resolver, son los ingredientes que Dios en su perfecta voluntad buena y agradable dice, estos son los ingredientes que yo quiero dentro del cuerpo. Por eso escoge a Simón el celote para ser su discípulo,
que había sido expuesto a un trasfondo de vida en el que él se dedicaba a matar gente como Mateo, como Leví el publicano. Y hubiese sido muy conveniente no tenerlos en ese mismo equipo. Así que quiero que escuche, para aquellos que están tomando notas, que anotes este pensamiento. Le puedes sacar fotos. En el reino, las diferencias irreconciliables del mundo se convierten en instrumentos de unidad genuina. Y estoy profundamente convencido de eso. Pero aquí está la clave que no podemos pasar por alto. Existe una poderosa aclaración que Pablo hace luego de decir hay muchas diferencias, pero dice, aclaro, ustedes fueron bautizados por el mismo Espíritu. Así que ustedes comparten el mismo Espíritu. Y esto, mis hermanos, es crucial para que nuestras iglesias puedan ser comunidades donde no hay apariencia, pero sí abunda la presencia. ¿Por qué? Porque una comunidad solo puede tener unidad genuina cuando todos sus miembros comparten el mismo espíritu, no cuando defienden sus propios espíritus. Déjenme explicar un poquito eso. El significado del bautismo cristiano es la expresión externa de la muerte interna que ha ocurrido al yo y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esto significa que cuando muere el antiguo yo, mueren mis pasadas opiniones, mueren mis pasadas preferencias, mueren mis argumentos, mis inclinaciones, mis pensamientos. Piénsenlo de esta manera. De la misma manera que un vaso completamente lleno de aceite no puede ser lleno de agua, pertenecer al cuerpo de Cristo no requiere vaciarnos. De hecho, esa es la invitación que hace el apóstol Pablo en Filipenses. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, que no se aferró, sino que se humilló. Y en griego, esa palabra humillada, que ha sido traducida humillada, es vacío. De modo que tenemos que vaciarnos de nuestro antiguo yo para poder el Espíritu Santo ser llenos con la mente, el carácter y el Espíritu Santo. En otras palabras, la unidad no significa que todos pensamos igual. Significa que todos nos vaciamos igual. Y quiero ser bien honesto en esta parte. Quiero ser amorosamente honesto con ustedes y conmigo mismo. Todos. Subráyalo, póngale bold. Todos nosotros luchamos con la idea de tener que morir a nuestras opiniones y estilos de hacer las cosas. Todos. Por eso hay posturas y opiniones diferentes que me ofenden y me alarman. Porque he sido mal formado por las conductas y costumbres de este mundo. Y defender mi punto y tener la razón me importa demasiado. Mucho más que la unidad. Y quizás alguien pueda pensar, bueno, pastor, si todos hemos sido deformados por las conductas y costumbres de este mundo,
Así que todos tenemos que ser llenados, nos tenemos que vaciar y tenemos que ser llenados con el Espíritu de Cristo. ¿Cómo corregimos en amor a un miembro del cuerpo que está claramente en error o en pecado? Esa es la verdadera pregunta. Es una pregunta legítima y necesaria. Y Pablo mismo aborda eso de dos maneras en su carta a los creyentes en la ciudad de Corinto. Primero, cuando se trata de un pecado que daña, cuando se trata de un pecado en el que la persona está esclavizado y le está dañando, le está causando dolor. En el mismo verso 26 dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Lo que pasa es que el mundo nos ha enseñado, claro que estás sufriendo, te lo buscaste por pecador. Sin embargo, esa no es la manera en la que Pablo describe el funcionamiento del cuerpo. Y aquí está el primer principio para la corrección en amor. La corrección en el cuerpo de Cristo no es un acto de juicio desde afuera, sino un acto de sufrimiento compartido desde adentro. Déjenme explicar cómo se diferencian ambos casos. La corrección religiosa, yo la he recibido, yo la he hecho, yo la pienso, a veces la digo, a veces me la callo. Pero esa corrección religiosa dice, tu pecado me ofende, así que te corrijo para protegerme a mí mismo. La corrección del reino suena totalmente diferente. Dice, tu pecado te lastima. En un mundo donde nos quieren vender la mentira como verdad, que el verdadero amor afirma y acepta todo, Pablo nos está invitando en este pasaje a que nosotros amemos tanto que querramos evitarle las consecuencias del pecado a esa persona. Te amo tanto que no quisiera que la sufriera. Tu pecado te lastima. Y porque somos un cuerpo, tu dolor es mi dolor. Camino contigo hacia la sanidad. Segundo, cuando se trata de diferencias en madurez o en conciencia, y hay que ser bastante sincero, esas son la mayoría de nuestras divisiones, son por cosas de madurez o cosas de conciencia. Ivonne hizo una serie de enseñanzas brutales, asuntos de conciencia. En algún momento lo podemos hacer. Pero en 1 Corintios capítulo 3, Pablo habla de algunos que necesitan leche espiritual, mientras otros están listos para el alimento sólido. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Hizo espacio en la mesa. Y en los capítulos 8 y 10, Pablo aborda la diferencia entre estos cristianos fuertes, maduros, y estos cristianos débiles, inmaduros en conciencia. Y su principio es el siguiente. Escuchen esto. El cristiano maduro tiene la responsabilidad de cuidar al menos maduro, no de juzgarlo. Esto significa que no imponemos nuestro nivel de madurez a los demás. Caminamos a veces más lentos para poder caminar juntos. No los abandonamos, escuchen, y no los arrastramos tampoco.
Porque en esta corrección, la meta no es uniformidad de madurez, sino crecimiento mutuo en amor. De modo que la meta de la corrección no es que piensen como yo, no es que hagan las cosas como yo, es que ambos pensemos como Cristo y hagamos las cosas como Cristo. Entonces, eso se escucha muy bonito en teoría, pastor. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Con esta comprensión de la corrección, hoy podemos ver las herramientas que Pablo nos da en esos versos. Vamos para el verso 14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja le dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y para aquellos que están tomando nota, aquí encontramos la primera herramienta, y es que celebramos la diversidad sobre la uniformidad. Mis hermanos, estoy profundamente convencido de que Dios no hizo fotocopias. Él hizo originales. Y en un cuerpo saludable, no todos los órganos son iguales. El ojo no trata de ser oído, ni la mano intenta ser pie. Cada parte tiene una función única e irreemplazable. En otras palabras, en el cuerpo de Cristo, escúchenme bien lo que les quiero decir. En el cuerpo de Cristo, la uniformidad es señal de enfermedad y no de salud espiritual. Si solo tuviéramos una clase de parte en todo el cuerpo, llegaríamos a la conclusión de que hay algo terriblemente mal en esa persona. De la misma manera, la uniformidad es señal de que hay algo terriblemente mal espiritual en esa comunidad. O esa comunidad ha aprendido a ponerse la máscara de que todos pensamos iguales y todos actuamos iguales. Una comunidad de presencia, por el otro lado, celebra la diversidad en lugar de exigir uniformidad. Aquí no hay lugar para pensamiento de todos deben ser como yo o todos deben actuar como yo. Y si entre nosotros hay personas que han tenido esa experiencia aquí en Teópolis o en alguna otra comunidad religiosa, que se ha sentido excluida porque no comparte el don o la función de otro miembro del cuerpo, quiero que grabe lo siguiente en su corazón. Lo estoy diciendo en amor y lo estoy diciendo totalmente convencido. Tu diferencia no es el defecto del diseño, es parte del diseño de Dios para su cuerpo. Continuemos con los próximos versos. En el verso 21, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza
tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Y aquí encontramos la herramienta número 2 para poder ser una iglesia de presencia. Y es que vivimos en interdependencia. Y eso hoy día no hay muchos fans de la interdependencia porque todos quieren ser independientes, empoderados, llaneros solidarios. Pero en el cuerpo de Cristo las cosas no funcionan así. La fortaleza de la iglesia de presencia no se encuentra en sus programas, en su experiencia o en su estrategia. Se encuentran en las personas que están dispuestas a vaciarse de ellos mismos para ser llenadas por el mismo Espíritu y caminar juntos. Nuestra devoción por Cristo y los unos por los otros es lo que verdaderamente hará la diferencia en nuestras familias y más allá. El que vivamos convencidos de que tu fortaleza complementa mi debilidad y que mi debilidad complementa tu fortaleza. Esto, mis hermanos, no significa que nos necesitamos a todos. A todos. Tanto a los que aparecen ser fuertes como a los que aparecen ser débiles, porque así se sienten. Y si hay alguien aquí luchando con la idea de que por ser débil no es una parte importante de nuestro cuerpo, quiero que te grabes este pensamiento en lo más profundo de tu mente y tu alma. Y es que no necesitas ser fuerte para pertenecer al cuerpo de Cristo. Mis hermanos, necesitas pertenecer al cuerpo de Cristo para ser fuerte. Para muchos de nosotros, la lucha contra el pecado y nuestras inclinaciones, la lucha con nuestros sentimientos de soledad, la lucha con la frustración, la desesperanza, la impotencia, pudiera ser mucho mejor si nos comprometiéramos a celebrar la vida en comunidad. Porque en el cuerpo de Cristo dejamos de ser partes débiles para ser partes que se ayudan unos a otros. Vayamos a los próximos versos. De hecho, escribió Pablo algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes. En realidad son las más que necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, las cubrimos. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deben verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Las implicaciones de esto son serias. Y ahí encontramos la tercera herramienta. Para ser una iglesia de presencia, tenemos que ser la iglesia donde honramos a los más vulnerables. Aquí Pablo dice algo que debería revolucionar la manera en la que vemos la comunidad y hace eco en las palabras de Jesús. Jesús decía, enseñaba, en el reino los últimos son los primeros. Especialmente
son los que tienen nuestra atención. Déjalos al frente. En otras palabras, en una comunidad de presencia se honra y se cuidan especialmente las partes más débiles del cuerpo, sí, porque valoramos la vulnerabilidad auténtica sobre la apariencia de perfección. Y mis hermanos, yo he visto cómo los sucesos violentos recientes han despertado sentimientos de frustración y angustia en medio de las distintas comunidades de fe, incluyendo la nuestra. Yo estoy seguro que estos sucesos tan polarizantes te han llevado a tener conversaciones incómodas, intensas con personas que amas. Y creo que es importante, nuestro llamado como iglesia no es asumir posturas de ningún extremo, ya sea de derecha o de izquierda, sino a permanecer en Jesús y en sus enseñanzas. La iglesia no es el brazo político de ningún cuerpo, no es el brazo espiritual de ningún cuerpo político. Eso es mentira. Es el cuerpo de Cristo en el mundo. Y al mismo tiempo, no deberíamos ignorar que como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Especialmente cuando se trata de aquellos que están lejos de Dios. Yo también tengo mis posturas políticas. Lucho y me he disciplinado para no predicarlas. Para que en este altar solamente comunique lo que dice el Evangelio, no la opinión de Sammy. Y las tengo. Y al mismo tiempo estoy convencido de que el Evangelio trae luz y verdad a cada una de esas situaciones complicadísimas. No hay una situación que esté viviendo este mundo que la podemos resolver con esta mi idea y ya se resolvió. Por eso vivo comprometido totalmente con predicar la verdad de Cristo con todo lo que soy y todo lo que hago. Sin embargo, al mismo tiempo, le pido al Espíritu Santo que me ayude a evitar que mis palabras, que mis acciones, que la manera en la que comunico esa verdad sirvan de herramienta, escúchenme bien, para despreciar las mismas personas a las que Cristo nos ha llamado a alcanzar y reconciliar para sí mismo. Ya sea porque se encuentran perdidos en la extrema derecha, porque hay perdidos en la extrema derecha, o porque se encuentran perdidos en la extrema izquierda, porque también lo hay. Con el tiempo he aprendido que no podemos alcanzar a las personas que despreciamos con nuestras palabras. Y Pablo dice en ese pasaje, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le da más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Y eso, mis hermanos, es radical y revolucionario. Porque en el mundo en el que vivimos, estamos programados para honrar a los poderosos, a los influyentes, a los que tienen las respuestas correctas, a los que están del lado correcto
de la batalla. Pero en el reino, mis hermanos, nuestro llamado es a dar más honor a los que el mundo considera los menos dignos, lo vil y lo menospreciado. Esto significa que si hay alguien en nuestra comunidad luchando con ideas políticas que consideramos equivocadas, porque ese es el tipo de comunidad que nosotros queremos ser, donde lleguen personas que piensan, votan y viven de diferentes maneras. Esa es la comunidad que queremos ser. Nuestro primer llamado no es a corregirlos, es a honrarlos como imagen de Dios. Y si alguien se encuentra en un lugar de vulnerabilidad espiritual, emocional o social, no los marginamos, no le ponemos la X, no le ponemos el sello. Los protegemos ¿con qué? Con más esmero. Como dice el texto. Y si alguien se encuentra lejos de Dios, según nuestros estándares religiosos, según nuestras experiencias previas, recordamos que Jesús vino a buscar a lo que se ha perdido. Y nosotros somos sus manos y sus pies. Una comunidad de presencia, mi iglesia, se mide no por cómo trata a los fuertes, sino por cómo honra a los débiles. Entonces, cuando vemos violencia, odio y polarización en el mundo, nuestra respuesta no es unirnos a uno de los bandos de guerra. Nuestra respuesta es hacer un tercer espacio. Un lugar donde los heridos de todos los extremos puedan encontrar sanidad. Donde los confundidos puedan encontrar claridad. Y donde los rechazados puedan encontrar pertenencia. La pregunta, ¿cómo se hace eso, pastor? Porque eso yo no estoy seguro que todos estemos igualmente comprometidos con la incomodidad que genera eso, lo que acabamos de ver. ¿Cómo le permitimos al Espíritu Santo alcanzar, redimir y transformar a las ovejas que viven como si no tuviera pastor? Ahí encontramos la herramienta número 4. Hacemos espacio en nuestra mesa. En nuestra mesa aquí en Teópolis, pero en nuestra mesa de nuestros hogares también. Jesús no esperó a que fuéramos perfectos para invitarnos a su mesa. Una comunidad de presencia es aquella que siempre hace espacio en la mesa para quienes son todavía controlados con su naturaleza pecaminosa y al mismo tiempo camina a su lado para que sean transformados por el Espíritu Santo y maduren en su fe. En otras palabras, de una manera más jocosa, en la mesa del reino siempre hay espacio para los que mastican con la boca abierta. Lo sé, es incómodo. Y esto no significa tampoco que hacemos espacio para no normalizar todo tipo de comportamiento, porque eso no es lo que estoy diciendo. Hay dos cosas que nunca debemos
normalizar, si queremos ser una iglesia de presencia, si queremos ser una comunidad donde la gente es transformada por el Espíritu Santo, no normalizamos las jerarquías espirituales que hacen que algunas personas se sientan más importantes que otros, pero tampoco y al mismo tiempo no normalizamos el cristianismo carnal, que se conforma con permanecer inmaduro. Yo creo que si hay algo que el Espíritu Santo nos ha estado invitando como iglesia, es hacer ese espacio donde se normaliza que la gente llegue inmadura y que maduren en la fe. En Teópolis estamos comprometidos con apuntar a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Buscamos proveer herramientas para que vivas vida eterna y abundante, y siempre celebrando la vida en comunidad, en amor y servicio a Jesús y al prójimo. Y esto porque queremos evitarte las consecuencias del pecado. Te amamos de esa manera. Creamos espacios seguros donde las personas pueden ser honestas sobre dónde se encuentran en su viaje, sin temor al juicio ni al rechazo. Ahora, escúchenme bien, iglesia. Hacer espacio en nuestra mesa no es aprobarlo todo. De hecho, el mismo Jesús no aprobaba todo. Es amar a todos mientras el Espíritu Santo los transforma. Estamos comprometidos con apuntar a Jesús, proveer herramientas, celebrar la vida en comunidad y con no tener el complejo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace su trabajo mejor que el de nosotros. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo podemos construir una comunidad de fe donde las personas pueden quitarse la máscara y ser auténticas? Yo quisiera escuchar más cosas como esta. Personas que se quitan la máscara en vulnerabilidad y dicen cosas como esta: estoy luchando con la ansiedad y algunos días mi fe se siente débil. Necesito que oren conmigo y por mí. Quiero escuchar: he sido cristiano por años, pero todavía tengo patrones de pensamientos tóxicos e inclinaciones pecaminosas arraigadas en lo profundo. Quiero ser discipulado para ser verdaderamente libre. Un espacio donde la gente pueda decir: amo a Dios, pero a veces me siento enojado con Él. No tengo todas las respuestas, no sé qué vamos a hacer, y eso me asusta. Y cuando escuchemos ese tipo de cosas, seamos el tipo de creyentes que dice: gracias por confiar eso en mí. No estás solo en esta lucha, no estás sola. ¿Cómo puedo caminar contigo en esto? Porque tu dolor me importa y tu proceso me importa. Y para eso tenemos que crear espacios espacios más seguros, de grupos pequeños que funcionen más como mini hospitales en vez de salones de clase. Para eso necesitamos más conversaciones pastorales sin agenda de arreglar a la gente. Para eso necesitamos momentos de oración ferviente donde podemos hablar con Dios sin filtro, como David oraba en los Salmos.
Para eso tenemos que estar dispuestos a mentorearnos unos a otros y a recibir la mentoría rindiendo cuentas. Porque en una comunidad donde celebramos las diferencias, estamos admitiendo que todos tenemos algo que aprender. La persona que lucha con la duda nos enseña acerca de la fe real. La persona que ha experimentado quebranto nos enseña sobre la gracia y la restauración de Dios. La persona que viene de un trasfondo diferente nos enseña acerca de cómo Cristo se acerca en gracia. La persona que nos hace preguntas incómodas nos enseña acerca de la honestidad. Iglesia, el mundo no será transformado por nuestros programas perfectos, sino por nuestro amor imperfecto. El éxito de esta comunidad para alcanzar nuestra visión y nuestra misión no dependerá de nuestros programas o de nuestras estrategias brillantes. Dependerá en gran manera de estar dispuesto a estas tres cosas. Escúchala bien. A ser transformados por el Espíritu, en lugar de fingir que ya llegamos. A ser impulsados por el amor, en lugar de la obligación religiosa. Y a ser sostenidos por la gracia, en lugar de nuestro propio esfuerzo. Porque con el tiempo he aprendido algo que me cambió la perspectiva acerca de mi propia transformación. No solo a verlo como estoy siendo transformado para evitar mis luchas y mis tentaciones, sino como algo que debilita el funcionamiento saludable del cuerpo. En otras palabras, mi compromiso con ser transformados por el Espíritu no se limita a mi deseo individual de parecerme a Jesús. Se extiende a la bendición de los demás y de la comunidad en Teópolis. Y esto me ha llevado a hacerme preguntas incómodas, pero bien importantes. Y son preguntas que se las voy a tirar a ustedes también para que se las hagan de vez en cuando. ¿Qué pasaría? Así comienza la pregunta. ¿Qué pasaría si todos en Teópolis, vamos a llenar el blanco, le diéramos la misma prioridad a Jesús que yo le doy? ¿Cómo luciría la iglesia? Si todos fuéramos igual de generosos que yo soy. Si todos trataran a su familia como yo las trato. Si todos respondiéramos a las pruebas y a las ofensas de la manera que yo respondo. Si todos buscáramos la dirección del Espíritu con la misma intencionalidad que yo hago, seríamos una comunidad de apariencia o una comunidad de presencia. Y antes de responder a esa pregunta, quiero hacer algo radical hoy. Yo no te voy a pedir que seas perfecto. Tampoco te voy a pedir que tengas todas las respuestas correctas. Voy a pedirte que seas real. Y si estás aquí y has estado usando una máscara religiosa, quiero decirte que hoy puedes comenzar a quitártela. Si has sido herido
por otras comunidades religiosas anteriores, quiero decirte que aquí hay espacio para tu dolor y tu sanidad también. Y si has estado guardando tu verdadera experiencia porque tienes miedo al juicio, tu historia importa y tu presencia es un regalo. Y como una vida desordenada, como una vida con tanta lucha puede ser un regalo, pastor. ¿A qué usted se refiere con eso? Se lo voy a contestar con esta oración. Tu historia desordenada puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para decir, yo también. Por eso quiero terminar con la cita central del mensaje. Que dice de la siguiente manera: en una comunidad de presencia, tu presencia importa más que tu apariencia. Porque en la familia de Dios no hay miembros desechables, solo personas en diferentes etapas del viaje. Y si te encuentras en una etapa de ese viaje, si tú sientes que el Espíritu Santo te ha estado diciendo es hora de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero para eso, Cristo tiene que ser la cabeza en tu vida. Tiene que ser el que toma las decisiones, el que dirige, el que impulsa, el que sostiene. Y si algunos de nosotros, y digo algunos de nosotros, por no decir, y si todos nosotros estamos luchando con esa tensión, me gustaría que nos pusiéramos, que apagaran las luces, nos pusiéramos de pie y quisiéramos esta oración que escribí todos juntos en respuesta a este mensaje. Dios, ayúdanos a ser la comunidad que nosotros mismos necesitamos. Ayúdanos a crear espacios donde las personas puedan ser reales contigo y los unos con los otros. Muéstranos el camino a morir a nuestro yo. Guíanos todos los días para ser vaciados de nuestro antiguo yo y para ser llenados con la mente, carácter y el Espíritu de Cristo. Ayúdanos a ver la diversidad como una oportunidad para fortalecernos como cuerpo. Que tu Espíritu nos enseñe a vivir en interdependencia comunitaria y saludable. Danos tu amor y misericordia para honrar a los más vulnerables. Hoy nos comprometemos con seguir haciendo espacio en nuestras mesas para que otros puedan encontrar gracia, hospitalidad, comunidad y misión. Padre, que nuestro amor los unos por los otros sea tan auténtico que el mundo vea tu presencia en nosotros y que el mundo crea que tú eres el Hijo de Dios y nosotros somos tus enviados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, iglesia.